La batalla de Isos, 333 a.C., Alejandro Magno versus Darío III. Imagina el horizonte del Asia Menor en el año 333 a.C. El viento sopla desde el mar y agita las tiendas del campamento macedonio. En la distancia, las montañas del Tauro se alzan como murallas naturales, y más allá, en las llanuras de Cilicia, se extiende el ejército más poderoso que el mundo había visto, el de Darío III, rey de reyes del Imperio Persa. Frente a él, un joven de apenas 23 años, Alejandro de Macedonia, el discípulo de Aristóteles, el heredero de Filipo II, y un hombre convencido de que su destino era conquistar el mundo. Las circunstancias que los han llevado a enfrentarse son más que una simple campaña militar. Es el choque entre dos civilizaciones, entre Oriente y Occidente, entre el orden imperial y la ambición de un conquistador que desafía al destino. Todo comenzó con una persecución. Tras su victoria en el río Gránico, Alejandro había avanzado hacia el sur, tomando una ciudad tras otra. Los persas, desconcertados por su audacia, trataban de reagrupar sus fuerzas. Pero cuando Darío supo que el invasor avanzaba, decidió actuar. Reunió un ejército colosal, más de 100.000 hombres, según los cronistas antiguos. Entre ellos, caballería meda, arqueros babilonios, infantería egipcia y mercenarios griegos contratados a oro. Un mosaico de pueblos unidos bajo una sola bandera, la del Imperio Persa. Alejandro, en cambio, apenas contaba con unos 40.000 soldados, macedonios, tracios, aliados griegos. No tenía la ventaja del número, pero sí la del entrenamiento, la moral y, sobre todo, la estrategia. En un error de cálculo, ambos ejércitos se cruzaron inesperadamente cerca del pequeño río Pinaro, en las cercanías de Isos. Darío, creyendo que Alejandro estaba más al este, se movió con rapidez hacia su retaguardia, cortando su línea de suministros. Pero en esa maniobra, cometió un fallo fatal. Se encerró entre el mar y las montañas, en un terreno angosto que impedía desplegar a su numerosa caballería. El escenario de la batalla estaba decidido. La suerte de Persia se jugaría en un valle estrecho, donde su superioridad numérica sería inútil. Al amanecer, el ejército macedonio se formó. La falange en el centro, firme, como una muralla de lanzas. La caballería de compañeros, al mando del propio Alejandro, en el flanco derecho. Y los aliados griegos y tracios en la izquierda, bajo Parmenión. En la otra orilla del río, los persas esperaban. Los estandartes de Darío ondeaban sobre una colina, y junto a él, una guardia personal de nobles y carros de guerra decorados con cuchillas en las ruedas. El silencio previo al combate fue quebrado por el sonido de los tambores persas y el rugido de miles de hombres al unísono. Darío dio la orden de avanzar. Las primeras oleadas cruzaron el río, pero el terreno fangoso los ralentizó. Alejandro, observando cada movimiento, esperó el momento exacto. Y cuando los persas estuvieron al alcance, dio la orden que cambiaría el curso de la historia. ¡Avanzad! La falange macedonia descendió hacia el río, las lanzas brillando como un bosque metálico. El choque fue brutal. Las filas se comprimieron. Los hombres cayeron bajo lanzas, espadas y escudos rotos. En el flanco izquierdo, Parmenión resistía el peso de la caballería persa, que intentaba rodearlos. Pero en el derecho, Alejandro vio la oportunidad. Con su casco adornado con plumas blancas, visible entre la multitud, se lanzó al frente junto a su caballería. Cruzó el río, penetró en el flanco enemigo y golpeó directamente hacia el centro, hacia donde se encontraba Darío. El joven rey macedonio sabía que la clave era psicológica. Si lograba quebrar la confianza del monarca persa, todo su ejército se derrumbaría. Y así fue. Cuando los macedonios irrumpieron con fuerza,
la guardia de Darío comenzó a desmoronarse. En el caos, el propio rey, viendo que sus líneas se rompían, perdió el control. Su carro quedó atrapado entre cadáveres y barro. Darío saltó, montó a caballo y huyó del campo de batalla. Su retirada fue el golpe final. Los persas, al ver huir a su rey, perdieron toda esperanza. Lo que comenzó como una retirada táctica se convirtió en una desbandada total. Cuando el sol cayó sobre el valle de Isos, el campo estaba cubierto de cuerpos. Miles de persas habían caído. Las aguas del río Pinaro corrían rojas. Entre los prisioneros estaban la madre, la esposa y las hijas de Darío, capturadas por las tropas macedonias. Pero Alejandro no las trató como botín de guerra. Las recibió con respeto, asegurando que ningún daño les sería hecho. Esa decisión no solo mostró su humanidad, sino su inteligencia política. Sabía que cada acto contaba en la construcción de su leyenda. En Isos, Alejandro no solo venció a un ejército, sino que humilló a un imperio. Su victoria resonó por toda Asia. Las ciudades fenicias comenzaron a rendirse, y Egipto, cansado del dominio persa, lo recibiría como un libertador. Darío, en su desesperación, ofreció paz, tierras y riquezas, pero Alejandro no aceptó. No hay paz mientras existan dos soles sobre el mundo, dijo según las crónicas. La batalla de Isos marcó el punto de no retorno. A partir de ese día, Alejandro Magno dejó de ser un joven rey macedonio para convertirse en una figura mítica, temida y admirada. Pero también, esa victoria sembró el inicio de su destino trágico. Cada conquista lo acercaba más a la inmortalidad y más lejos de la humanidad. En Isos, los hombres lucharon por gloria, por lealtad, por supervivencia. Y aunque los siglos han pasado, el eco de sus pasos aún parece resonar en las colinas de Cilicia. Los gritos de guerra, el choque del bronce, el rugido del río, todo permanece grabado en la memoria de la historia. Porque Isos no fue solo una batalla. Fue el momento en que el destino del mundo antiguo cambió para siempre.